Vamos a hablar en este caso de otro elemento, otro de esos componentes comunes a cualquier lenguaje de programación, que en este caso recibe el nombre de estructuras de control. De hecho, en este caso vamos a ver la existencia de 5 estructuras de control básicas que nos permiten controlar el flujo de la ejecución de nuestros programas. Por tanto, voy a copiar la plantilla, lo voy a pegar dentro de este nuevo sketch. Voy a minimizar unas cuantas plantillas para que tengas claro en la pantalla exactamente sobre lo que estamos trabajando. Y luego, si hace falta, pues tenemos las plantillas minimizadas. Y bueno, voy a llamar a este sketch, en primer lugar, lo voy a guardar con el nombre de estructuras de control. ¿Vale? Por tanto, voy a crear 04-estructuras de control y si hace falta, evidentemente, lo que haré es, vamos a verlo por aquí, dentro de, cuidado, y lo que quiero ahora es llamarlo 04 o por ejemplo estructura. Vamos a empezar con una muy sencilla y muy entretenida llamada if. Bien, pues las estructuras de control, por tanto, para empezar lo que hacen es, como su propio nombre indica, controlar el flujo de la ejecución dentro del programa. Así que la estructura de control if, donde if se traduce como el si condicional en inglés, nos permiten especificar, nos permiten preguntar si acaso es cierto o no es cierto que debo ejecutar en primer lugar bueno, una determinada sentencia, una instrucción. Así que por tanto voy a inicializar el número de serie y dentro de setup, por ejemplo, voy a decir pues serial.print y voy a decir, bueno, print line, ya que estamos, y voy a decir pues algo así como hola. Por tanto, voy a validar, en este caso verificamos el sketch, recordamos que debemos acabar con un punto y coma. Bueno, como he estado toda la semana programando en un lenguaje que no lleva punto y coma, pues lo que ocurre es que cuando cojo este lenguaje, pues de repente se me olvida poner punto y coma. Así que bueno, en definitiva, por eso está bien validar antes de ejecutar. Así que compilamos el sketch ocupa 2026 bytes y por tanto lo cargo a la placa, saco el puerto serie. Vamos a ver, en este caso le digo que está en el modem porque lo acabo de conectar de nuevo y por tanto lo que ocurre ahora es que pone simplemente hola. Bueno, ocurre que pone hola simplemente porque, pues como podemos ver, aquí estamos ejecutando sí o sí esta instrucción. La idea ahora es que voy a hacer lo siguiente. Voy a decir contador es igual a 0. Supongamos que 0 es un valor booleano, es un valor que dice verdadero o falso. Así que yo, dentro de setup, pongo lo siguiente. Pongo en primer lugar la palabra reservada if. A continuación pongo unos paréntesis donde se va a evaluar una condición. Si lo que se evalúa en esa condición resulta ser cierto, en ese caso se ejecuta el código que vendrá dentro de estas llaves. Y a continuación pongo else y digo si lo que se evalúa dentro de esa condición es falso, en ese caso se ejecutará lo que ponga dentro de este segundo juego de llaves. La estructura else es opcional dentro del if, pero muchas veces viene bien para ver qué es lo que ocurre en caso de que la evaluación sea positiva y para ver lo que ocurre en caso de que la evaluación sea negativa. Bien, pues en este caso voy a poner lo siguiente. En primer lugar, la condición. Así que pregunto, ¿es cierto que contador es igual a 0? Fijémonos que en este caso estoy poniendo el doble igual, ya que el doble igual no es un solo igual, que es el operador de asignación. Con el único igual lo que estamos haciendo es asignar a que a la variable contador le ponemos el valor 0, sino que con el doble igual lo que estamos haciendo es preguntar si es cierto que contador es igual a 0. Así que en caso correcto le diremos serial.println, punto y coma al final, y diremos es cierto que el contador es igual a 0. En caso contrario,
serial.println y diremos no es cierto que el contador es igual a 0. Así que, por tanto, punto y coma, por tanto, ejecutamos este sketch. Voy a sacar el monitor, vamos a verlo lo antes posible, y dice, bueno, es cierto que el contador es igual a 0. Así que lo que ocurre en este caso es que yo en primer lugar he realizado una asignación y estoy diciendo en este caso que contador es igual a 0. Al principio, en declaración de las variables, dentro de condiciones iniciales del programa, ocurre que contador es igual a 0. En este caso, además, lo que estamos encontrando es que se está realizando una evaluación y por tanto decimos, es cierto que contador es igual a 0, en caso positivo me ejecutas esto, en caso negativo me ejecutas esto otro que tenemos aquí. Bien, lo que voy a hacer ahora, déjame que elimine este print hola, es que voy a mover todo este código hasta loop. Es decir, cada vez que se ejecute el programa voy a preguntar si es cierto que el contador es igual a 0. Por tanto, recargo. Ahora cuando el sketch haya cargado voy a volver a sacar el monitor serie y dice que es cierto, siempre es cierto, sigue siendo cierto que el contador es igual a 0. Voy a poner, por tanto, un caso donde no tiene por qué ocurrir esto. Ahora, en cada uno de los elementos del loop, voy a decir contador más más. Hemos visto que contador más más es el operador de postincremento, el que me permite que cada vez que ejecuto este código, pues el valor de contador suma un valor. Bien, pero ahora voy a decir lo siguiente. Hemos tenido el operador doble igual para comparar una igualdad, para comprobar realmente una igualdad. Y ahora digo, si contador es menor que 10 o que 100, por ejemplo, pues digo, es cierto que el contador es menor que 100. Y aquí pongo, el contador ahora es mayor que 100. Así que guardo, recargo y comprobamos. Y lo que comprobamos es que, vamos a verlo, sacamos el puerto serie y dice, es cierto que el contador es menor que 100, sigue siendo menor que 100, pero va a llegar un momento en el que el contador ahora es mayor que 100. Supongo que habrás visto cómo se ha ido hacia arriba el momento en el que el valor del contador rebasaba 100 y por tanto lo que ocurre es que cambia la estructura de control, es decir, deja de ser cierta esta evaluación y por tanto deja de ejecutarse esta línea y pasa a ejecutarse esta línea de aquí. Esta es, por tanto, la primera estructura de control que necesitamos saber para crear nuestros programas, ya que lo que hace básicamente es no ejecutar siempre el mismo programa, sino permitir que el programa, digamos, por llamarlo de alguna manera, tenga dos ramas, que tenga dos posibles estados y que ejecute un estado o que ejecute otro dependiendo de la evaluación de una expresión, que en este caso, al final del ejercicio, ha sido contador es menor que 100.